Y hoy el defensor del pueblo de Venezuela, Tarek William Saab, condenó a través de un medio local el uso de la violencia en las manifestaciones pacíficas. Ya esta semana el funcionario había presentado un balance sobre los hechos violentos ocurridos en el país entre abril y mayo de 2017. Señaló que del número de personas fallecidas durante las protestas, al menos 10 casos tienen que ver con acciones de funcionarios militares y policiales. 3 de ellos de la Guardia Nacional Bolivariana y 7 más de la Policía Nacional y de los estados de Táchira, Carabobo, Bolívar y Sucre. Sobre el caso particular del joven Juan Pernalete, aseguró que hay 35 efectivos detenidos o solicitados en la investigación. Retornamos con el contacto con el señor defensor del pueblo de Venezuela, Tarek William Saab. Le preguntábamos, señor defensor, según la disposición de los datos que usted tiene, que ha presentado en esta semana, hay 10 casos de personas que han muerto y en los cuales están involucrados miembros de las fuerzas de seguridad. ¿Qué es lo siguiente en esas investigaciones? Bueno, sí, efectivamente nosotros hicimos este día jueves una formal presentación al país y luego vamos a hacer la respectiva distribución a nivel internacional, organismos multilaterales, etcétera, de un informe detallado de más de 100 páginas que hemos llamado En Defensa de la Paz y por la Verdad, que retrata de manera metódica los sucesos de violencia ocurridos en Venezuela entre abril y mayo de este año 2017, pero más allá de ese trabajo metódico, creo importante destacar las recomendaciones que allí están escritas. 15 recomendaciones, además de todo el prólogo, la descripción de cada una del contexto en que han ocurrido estos hechos, para obviamente dar un aporte por la paz, en pro del diálogo, del entendimiento y obviamente de promover el sufragio electoral, de promover el diálogo político como mecanismo para dirimir la diferencia entre venezolanos. En ese sentido, nosotros hicimos un desglose. Tú has hablado del primero de ellos que está en el informe, que revela ya son 54 los fallecidos. Fíjate que el día jueves iban 52. Fallece el día de ayer, luego de 2 meses de penosa tratamiento médico, un joven con alguna discapacidad, en este caso auditiva, y también tenía problemas cerebrales, psicológicos por una parálisis infantil que sufrió. Este joven fallece el día de ayer en el estado Lara. Había sido uno de los 9, ya en este caso, que ha fallecido por barricadas, es decir, escombros, objetos que se colocan en la vía pública para impedir el tránsito libre, que es un derecho humano, en estas protestas violentas. Este joven fue vilmente asesinado con disparos en la espalda. Y también en horas, al filo a la madrugada, fallece Orlando Figuera, la 4ª víctima, decimos nosotros, víctima de crímenes de odio. Crímenes de odio, recuerda, o los delitos de odio, y quiero esto conceptualizarlo brevemente, son aquellas personas que por motivos ideológicos, políticos, por motivos sociales, de religión, de orientación sexual, de color, sexo, etcétera, pueden ser objetos de agresiones físicas, verbales, a un punto incluso de morir. En este caso, Orlando Figuera fue confundido con un chavista en Altamira, golpeado, acuchillado y quemado vivo. Lamentablemente murió al filo de la madrugada del día de hoy. Entonces yo quería hacer esa suma. Estos 10 que tú me mencionas, la mayoría, voy a decirlo así, casi un 90%, según las cifras que yo conozco, de involucrados en esos casos están presos. Es decir, en Venezuela, siendo yo defensor del pueblo, he hecho el esfuerzo de que ningún funcionario del Cuerpo de Seguridad del Estado que viole derechos humanos esté impune.
y creo que he demostrado ese esfuerzo a través de casos recientes, como por ejemplo el de Barlovento, donde aparecieron involucrados funcionarios del ejército en la lamentable masacre de unos campesinos, y como tú entenderás y sabrás, desde un teniente coronel, un mayor y un capitán, hasta varios sargentos, están privados de libertad. Es decir, en el caso que tú me mencionas, esos 10, hay detenidos, hay privados de libertad, como desclasifiqué, 3 guardias nacionales, en 3 casos aparecen guardias nacionales, en 2 aparecen Policía Nacional Bolivariana, y luego de estos 5 que te menciono, hay otros más donde aparecen funcionarios de la Policía Estatal de Anzoátegui, de la Policía de Táchira, de la Policía de Carabobo. Entendemos, señor y de la Saab, Policía pero de Sucre. Disculpe que le interrumpa, pero estamos hablando ahora de los fallecidos. ¿Qué pasa con todos aquellos heridos? Cientos de venezolanos que han sido heridos, en algunos casos, por canicas que emplean las fuerzas de seguridad. Me ha preguntado, sí. Su colega me ha preguntado por el caso de los fallecidos a manos del Cuerpo de Seguridad. Ya le he referido que todos aquellos que han participado en esos lamentables casos están presos. En Venezuela, a diferencia, por ejemplo, de Colombia, un policía o un militar que mate o viole derechos humanos va preso sin ningún tipo de solidaridad automática. Y aquí yo quería hacer la desclasificación de otros casos, si usted me permite. Ya van, por ejemplo, 4 crímenes de odio. Yo le he hecho un llamado enérgico al sistema de justicia para que aquí haya detenidos y privados de libertad. Hasta tanto no haya 20, 30 de estos linchadores a sueldo. Sí. ¿Aló? ¿Aló? Sí, le escuchamos, defensor. Usted hablaba de unos linchadores a sueldo. ¿Quiénes son y qué naturaleza tienen? Hasta tanto no haya de manera severa, en el caso de los que linchan, voy a describir muy brevemente. Son grupos de personas que ven a alguien por su orientación sexual, sexo, color, religión, etcétera. En este caso es por motivación ideológica. En abril y mayo está reclusión en el país. Lo atacan a patadas, a palos, a puños, y en este caso han habido ya 4, entre ellos 3 civiles y un teniente retirado de la guardia, han sido incendiados. Bueno, yo aspiro y pido de manera categórica, así sean en cada uno de los casos 20 los involucrados, paguen por homicidio calificado, porque ahí hay alevosía y premeditación. También he hablado de 9 casos de muertos en barricadas, personas que han querido transitar por una vía pública y les han disparado los manifestantes que están allí trancando el tráfico, o lamentablemente las personas han chocado contra los escombros queriendo escapar del fuego, de los cauchos incendiados. También he hablado en la desclasificación de los fallecidos, de los asesinados de personas muertas con armas no convencionales, es decir, armas caseras, chopos que tienen metras, que tienen esferas metálicas, etcétera. O también de personas que han sido asesinadas desde edificios que han venido transitando y los han matado. Hay un hecho grave en esto que menciono. De todas estas cifras ya ascienden a 54, más las 13 que murieron en actos de asalto, de robo. No las involucro en las de las manifestaciones, pero quiero destacar como un hecho adicional que hubo también gente que saqueó, buscando saquear panaderías, murieron electrocutadas porque estaban quitándole la luz al vecindario, en este caso a la Gobernación del Valle, para robar. Fíjense, nosotros hemos dicho que en estos casos de los 54 ya para la fecha fallecidos, asciende a 19 los que ni siquiera estaban manifestando, pero fueron asesinados. Y en este caso, así como he sido responsable y he dicho que tienen que pagar con todo el peso de la ley quienes han violado derechos humanos, en este caso, en 11 casos ya, porque hay un imputado por un joven que falleció en el estado de Anzoátegui, César Pereira. Yo he pedido también a la justicia que los manifestantes violentos que han matado
sean incriminados y vayan a la cárcel, con el mismo peso de la ley que establece el Código Penal. La señorita me preguntaba por los lesionados. Tenemos aproximadamente nosotros registrados 1.100 lesionados, de los cuales la proporción prácticamente se asemeja entre los que han sido lesionados por parte de los propios, vamos a decir, la propia contingencia de la manifestación, como por la agresión de los cuerpos de seguridad, y los hemos desglosado de manera responsable todos en hechos, en estados, etcétera. Inclusive allí hemos colocado a 300 miembros de cuerpos de seguridad del Estado que han sido lesionados también con armas de fuego, con objetos contundentes, que también tienen derechos humanos, porque la Defensoría del Pueblo de Venezuela aboga por los derechos humanos de todos sin excepción. Aló. Queremos despedir a Tariq William Saab y agradecer por haber estado con nosotros en el informativo de NTN 24. Muchas gracias y buenas tardes. A su orden, muchas gracias.